¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acuérdense que estamos en el proceso de lectura, en el bloque 2 de taller de lectura y redacción, sesión número 3. Vamos a revisar hoy la continuación de los textos. Hablamos de los textos científicos. Hoy nos tocan dos textos, el texto periodístico y el texto literario. Bueno, texto periodístico. El texto periodístico, pues es un texto muy breve. Si ustedes se dan cuenta, relativamente breve porque comúnmente viene en los periódicos, ¿verdad? Entonces lo llamamos texto breve. ¿Sí? ¿Y qué función va a tener este texto breve? Bueno, uno de los objetivos de un texto periodístico breve es que va a relatar de manera objetiva un acontecimiento. ¿Sí? En nuestra cultura, en nuestro país, bueno, hay periódicos muy buenos. Hay, por ejemplo, el Heraldo, hay el Dictamen, hay Novedades, hay grandes periódicos. Hay que hacer la diferencia entre los tipos de periódicos, porque hay periódicos que se les llama amarillistas. ¿Cuándo se les llama amarillistas? Precisamente cuando no relatan de manera objetiva lo que están viendo, ¿ah? O sea, esto quiere decir que lo que hacen es agregar de su cosecha. Se vuelve subjetivo cuando un periodista dice cosas que él piensa, no lo que vio realmente ahí, ¿sí? Bien, tiene una intención comunicativa, si ustedes se acuerdan de la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa? Pues lo que va a hacer es describir o narrar un acontecimiento ¿sí? Un acontecimiento que de interés público porque obviamente si no no es de interés público, pues simplemente perdería lo emocionante, ¿verdad? Y nadie compraría ese periódico. Bueno, todo texto periodístico tiene sus modalidades. ¿Verdad? Entre estas modalidades, bueno, encontramos lo que es un artículo. Un artículo es un escrito que puede ser fundamentado en la opinión de un experto, no de cualquier persona. ¿Sí? Y por eso se llama artículo de opinión, más adelante vamos a verlo, ¿verdad? Y un artículo de fondo. ¿Sí? Miren ustedes, cuando se profundiza en el tema, se habla lo que se llama un artículo de opinión a fondo. Entonces encontramos que es de opinión cuando alguien da su punto de vista, y hablamos de artículo de fondo cuando un tema es analizado en profundidad, ¿verdad? También encontramos la nota periodística. ¿Sí? Y encontramos lo que se llaman las columnas.
Este último, ¿sí?, es cuando un periódico escribe en columnas. Luego dicen que un tiraje viene a 6 columnas, a 5 columnas, 4 columnas. Cuando viene en el máximo de columnas, quiere decir que la noticia está bastante interesante o bastante buena, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere las modalidades. Hay más, pero bueno, aquí nos interesan por la materia estas tres. Les voy a borrar tantito aquí, ¿ah?, para continuar rapidito. Miren ustedes, encontramos lo que son las características de un texto periodístico, ¿verdad? Primeramente, bueno, hablamos de características. Externas, en donde encontramos obviamente el encabezado. El encabezado va a sintetizar lo que se va a narrar. Es decir, ejemplo, México logra la vacuna contra el COVID, eso en grandes, ¿verdad?, y nos va a indicar que viene todo, ¿sí? De ahí de qué va a hablar ese tema. 2. Acuérdense que está organizado en columnas, ¿sí? Va de 1 a 6 columnas. Las 6 columnas implican que esa noticia está fabulosa, está grande, o sea, está completo, ¿no? Entonces, por eso se habla de columnas. Y véanlo ustedes en un periódico cualquiera, ¿sí? Bien, otra cosa más, todo periódico se apoya de imágenes, fotos, todos los impresos, algún gráfico, alguna estadística, ¿verdad? Entonces, puede hacerlo. Hoy en día ya tenemos periódicos en vivo, como siempre se ha tenido, ¿sí?, físico, en material, pero también tenemos periódicos digitales, ¿sí?, que es mucho más ahorrador, ¿no? Impresos y digitales, para que no se les olvide, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a las características externas. En las características internas es algo muy sencillo. Las características internas que utiliza un texto periodístico es el uso de las preguntas base. Todo buen periodista se apoya en preguntas que empiezan con qué, con cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, en el uso de las preguntas, para poder realizar una noticia, una buena noticia, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué suceso ocurrió? ¿Fue un evento social? ¿Fue un asesinato? ¿Fue etcétera? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Entonces, en base a esas preguntas, obviamente, aunque en la noticia no vienen de manera directa, están incluidas de manera implícita, para que lleven un orden, una organización, porque nosotros como lectores nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿O para qué es este evento? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las características externas e internas. Bueno, esto es el texto periodístico. Ahora les voy a platicar rápidamente del texto literario. ¿Qué es un texto literario? Bueno, es un texto
que va a llevar parte de la narrativa, parte de la poesía, parte dramática. Es todos aquellos escritos que hacen referencia al sentimiento, a la motivación, a la emoción de los autores, ¿verdad? Inspirados, no sé, en la vida real, realizando una novela, ¿sí? Entonces, a eso se van a referir los textos literarios. Vamos a ver la intención comunicativa y a partir de ahí lograr entender qué es eso. Fíjense bien, dentro de la intención comunicativa, ¿verdad?, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Bueno, que el autor, tanto el autor como el lector, ¿verdad?, va a construir un mundo de posibilidades, o realidades. Este mundo de posibilidades puede ser que entre en la fantasía, puede ser que entre en el romance, no sé. ¿Por qué? Porque va a estar fundamentado en lo que es la creatividad subjetiva de quien escribe y quien lee, ¿sí? Tanto el que escribe como el que lee, los dos. Ustedes cuando leen una novela, un texto literario, no sé, un refrán, un cuento, nos abocamos a un mundo de imaginación. A eso se refiere precisamente construir un mundo de realidades posibles, ¿verdad?, etcétera, y aplicando lo que es la creatividad subjetiva, o sea, la creatividad interna, ¿sí? Bueno, dentro de las características en este caso vamos a hablar ahorita de externas, igual internas, ¿ah? De las características internas. Bueno, primero está escrito de tres formas. Puede ser en verso, ustedes a lo mejor lo han escuchado, ¿ah? En verso, bueno, hablamos por ejemplo de un poema, poesía, ¿ah? También puede estar escrito en prosa, ¿sí? En prosa se refiere a como cuando escriben una novela o un cuento que se van de corrido, ¿sí? Aquí se los pongo, cuento, novela, ¿sí? Y el último en diálogo, porque hablamos de lo dramático. El diálogo se refiere a lo dramático, obviamente no al 100% dramático, porque hay cuentos, hay escritos o obras que no son todas dramáticas, son cómicas, son románticas, etc. Pero el diálogo que lleva un narrador, un emisor, uno que interpreta, entonces ahí se va a ver la conjugación de varios personajes, ¿sí? Bien, en las características internas, ¿sí? ¿Qué encontramos en las características internas? Bueno, que predomina el aspecto poético, ese aspecto que le da énfasis a los escritos, ¿verdad? Debe de tener un inicio, ¿sí? Debe tener un desarrollo y debe tener un desenlace. Es como en una obra de teatro, ¿sí? En una obra de teatro tiene un inicio, ¿no? Empieza el mundo de la trama. En el desarrollo, bueno, se esquematiza, se profundiza en esa trama y tiene que haber un desenlace, ¿sí?
Y esto lo vamos a encontrar bien en lo que se conoce como un guión, ¿sí? Un guión que está inmerso en lo que se llama diálogo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el texto literario nos aboca a un mundo de posibilidades desde el punto de vista de la creatividad subjetiva de las personas. Somos altamente subjetivos, eso es normal, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la vivencia del ser humano, ¿vale? Entonces, acuérdense, llevamos 3, aquí les comenté de 2, el periodístico y el literario, ¿vale? Nos estamos viendo para la próxima, sigan cuidándose.